Estoy en comunicación con el doctor Hugo Sandoval, ex diputado de Bolivia. Hugo, muchas gracias por acceder a esta entrevista. Hola Juan, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por la entrevista. ¿Qué nos puedes decir de esta preocupación que se genera en la comunidad internacional de la persecución al expresidente constitucional del Perú, Manuel Merino de Lama? Bueno, primero que nada, expreso mi solidaridad al expresidente porque realmente no entendemos cómo se puede hacer este tipo de persecuciones a ex autoridades que han asumido en determinados momentos responsabilidades en pos de sus patrias, de sus países, ¿no? Merino ha asumido la presidencia unos cuantos días en función de lo que había determinado el Congreso peruano. Sin embargo, las consecuencias, el mal lenguaje manejado en las calles, la promoción de protestas, ha llevado pues a la renuncia de Merino, una renuncia lamentable que lleva por detrás dos muertes que justamente son las que le inculpan en este momento. Por eso mi solidaridad con él, primero. Segundo, no nos preocupa muchísimo que en América se está haciendo costumbre el juzgar a los expresidentes en base a supuestos y en base a actuaciones y falsas narrativas. En Bolivia, Yanine Áñez está pasando por lo mismo en función de que se le acusa de un golpe de Estado que todo América y todo el mundo vio que no hubo tal, una sucesión constitucional. Y las movilizaciones en Perú contra Merino fueron justamente basadas en una narrativa de que estaba promoviéndose un golpe de Estado. Por eso salieron los universitarios, los estudiantes a las calles, que fatídicamente terminó con la muerte de dos, que obligó a la renuncia y que es justamente la acusación en la que se basa esta fiscal, que nosotros creemos dentro del análisis y la revisión proviene de la línea del exmandatario Vizcarra, ¿no? Hugo, tú, independientemente de ser político, que fuiste diputado por el voto popular, eres de profesión abogado. ¿Cómo se entiende que a Merino lo investigan por supuesto acción en estos hechos luctuosos después de 10 meses de investigaciones? Se ve que no hay una culpabilidad directa de él y ahora lo están denunciando por omisión. O sea, ¿cómo se entiende? Por acción no le encuentran nada y ahora por no haber hecho lo que querían que hagan para evitar las muertes. ¿Es algo absurdo o me equivoco? Ya, uno de los principios básicos del derecho, por lo menos en el ámbito penal, es que no te pueden procesar dos veces por la misma causa, ¿no? Es incongruente que en un proceso te saquen inocente y en otro proceso te saquen culpable. O sea, no es acá hasta que metas el gol. A Merino no le comprobaron que haya tenido comisión, que haya tenido participación directa con la muerte de estos dos muchachos, fatídico. Nunca nadie se puede alegrar del fallecimiento de un ser humano. Sin embargo, eso muestra su inocencia en la participación de estas dos muertes. O sea, él ha sido sobreseído en ese proceso. No se le debería incoar un nuevo proceso, eso lo dice, es una regla del derecho. O sea, si yo te acuso a ti de robo, te declaro inocente porque no había demás pruebas, no te puedo habilitar el mismo proceso la siguiente vez, el próximo año, dentro de 2 o dentro de 10 años, en base al robo, porque tiene la sentencia y la seguridad jurídica establecen eso. Entonces, yo creo que es incongruente que se le establezca un nuevo proceso por omisión, ¿no? Definitivamente un Es mandatario, sea claramente quien sea. una persecución porque no resiste Indudablemente un es una análisis persecución, minucioso desde el punto de es vista un jurídico. revés, es una venganza, yo creo. Es una persecución política basada y fundamentada en la venganza. Entendemos que puede ser de Vizcarra, porque no nos olvidemos que Vizcarra está suspendido y ha sido relevado del mandato por varias incongruencias en su mando y ha sido suspendido en la participación política por casi 10 años. Entonces, creemos que este invento jurídico que se está viendo en el Perú y que no nos sorprendería que se vea en otras partes del continente, ahí ve lo que sucede en Nicaragua, donde los candidatos presidenciales todos están presos, creemos que es una incongruencia jurídica movida por la venganza.
Tengo movida por la venganza porque evidentemente Vizcarra no asume que fue derrotado por un Congreso al ver tanto mal manejo de su gobierno en pandemia. Se ha demostrado definitivamente que la participación de Merino como mandatario y de sus ministros en las movilizaciones que hubieron en ese noviembre de 2020, perdón, fue la participación de cualquier mandatario, el intentar establecer principios, el intentar establecer cordones de seguridad, porque una manifestación no puede afectar tampoco al desenvolvimiento de toda la población, más aún cuando la narrativa de esa movilización acusa de un golpe de Estado, cuando en realidad fue la participación del Congreso la que llevó a la suspensión de Vizcarra y al Se mandato. puede decir que hay sectores en Perú, sobre todo de la izquierda reaccionaria, que temen que Merino se convierta en un líder nacional e internacional de oposición a Pedro Castillo. Es evidente porque una persona que asume en las condiciones en las que ha asumido Merino, en el reto, porque es un reto asumir con un gobierno desgastado, destruido, un Estado con malversaciones en época de pandemia, el que asume, pues asume con el coraje que tiene que asumir. Eso te muestra la valentía de un mandatario, de un político. Entonces eso te genera un caudal votante muy importante. Y la resistencia que hace él a partir de su renuncia hasta este momento con respecto a sus juicios, pues lo hace mucho más a un líder. Es muy probable que dentro de la venganza esté buscar inhabilitarlo, porque él puede conseguir un caudal votante importante e interesante en Perú, generando un equilibrio frente al gobierno de Castillo en este momento y a otras fuerzas políticas. Eso, por ejemplo, a mí me atinge mucho en Bolivia porque Castillo tiene, y has debido ver las protestas en Perú, las alarmas en Perú con respecto a los viajes permanentes de Evo Morales hacia allá y los pactos que se han hecho en base a la hoja de coca, entre comillas, que es un símbolo del narcotráfico en este momento, ¿no? Entonces a mí me preocupa eso y creo que este proceso, falso proceso por omisión, se le está haciendo por venganza y para inhabilitarlo como un posible candidato o líder de una fuerza política a posterior. Ahora yo te digo, es una falsa narrativa porque no existe, pues si eres inocente por comisión, menos aún puede ser culpable por omisión. Y no se le puede hacer proceso a una persona por la misma causa dos veces. O sea, no podemos inventar nuevo derecho, no existe eso en ninguna parte del mundo, ¿no? Muchísimas gracias, Hugo, muy amable. No, gracias a ti, Juan, y un saludo muy cordial. Y como tú dirías, viva Perú y ojalá viva la democracia en Latinoamérica.